Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a conversar, yo soy diestra, así es que estoy con un poquito de problemas para allí. No creo que haya dificultad si me muevo aquí, ¿no? Vamos a conversar acerca de lo que es crisis febril. La crisis febril es uno de los escenarios que nosotros enfrentamos muy frecuentemente en la práctica pediátrica, especialmente en el área de emergencia. Es algo que lo van a ver rutinariamente, van a ver a los pacientes que llegan tanto con crisis febril. No sé cuál de los micrófonos funciona. ¿Funciona este o este? ¿Son los dos? Ah, perdón, ya, estaba confundiendo. Va a ser diferente la experiencia que se tenga cuando nosotros estamos frente al paciente en el periodo ictal, como cuando el paciente ya viene y ha presentado ya el episodio y pues viene en su posictal en buena cuenta, ¿no? A la emergencia. En esta oportunidad voy a tratar de hacer simplemente una revisión general de los aspectos teóricos, de la semiología, algo de la epidemiología que tenemos, y me voy a tratar de centrar en cuáles son aquellos aspectos que debemos de considerar médicos generales, médicos pediatras, para poder referir al paciente de manera oportuna, o cuándo debe de pensar de que ese paciente necesita una evaluación adicional a lo que tiene. Digamos que la primera persona que habló, o de quien se tiene reportado crisis relacionadas a fiebre, pues es, imagínense, ¿no? Desde el 460 a.C. hasta el 370, con tiempo, ¿no? Ya son están del siglo pasado, de cómo ha ido evolucionando la cuestión. Al inicio del siglo pasado, o el final del siglo pasado y el inicio del actual, con el aspecto de la genética, que es el que domina actualmente este tipo de escenario. Han pasado muchas formas de cómo se definía, de cómo se concebía, pero al final los estudios tienen actualmente. ¿Podemos decir cómo se ha enunciado, cómo se cataloga, cómo se nombra? Cuando preguntamos qué es una crisis febril, pues solo se nos viene a la memoria fiebre y convulsión. Pero esto tiene ciertas condiciones que se tienen que tener en cuenta para poder tipificar o para ponerle al niño el rótulo de crisis febril. Hay varias citas bibliográficas allí al respecto, pero todas coinciden con lo siguiente. Las crisis febriles vienen a ser aquellas crisis que se presentan en la edad de lactancia o pequeña infancia, como dicen algunos, que están enmarcadas en el grupo etario entre los 6 y los 60 meses, que equivale a 6 y 5 años. Estas crisis siempre van a ser desencadenadas por temperatura, que corresponde a un cuadro febril. El cuadro febril aceptado internacionalmente son de 38 grados a más. No obstante que pueden encontrar algunas guías de manejo en las cuales mencionen 38,5, 39, incluso 38, que se ciñen a lo general que hay en la literatura. Y estas crisis no deben tener relación ni estar en el contexto de un cuadro infeccioso que correspondería a una infección cerebral, no deben corresponder a alteraciones de tipo metabólica, ni alteración estructural en el paciente, ¿no? Esa es la definición. Se han hecho guías de manejo, esta es una de las que no ha cambiado hasta ahora, como ven la fecha es del 2008, sigue vigente actualmente como forma son organismos internacionales que nos hablan de ello, y nos han ayudado a precisar en el tiempo qué es lo que se tiene que manejar. El consenso es para todos, la definición es única, por lo tanto no debería haber dificultad para reconocer a un niño con crisis febril cuando este niño ingresa convulsionando a la emergencia. Solo que ahí todos nos alarmamos, padres y médicos, tenemos lo que pasó, lo que está viniendo en ese momento en el estado crítico, y no siempre vamos a precisar aquella situación. ¿Qué tenemos en cuenta ya desde el lado o desde el punto de vista específico de la especialidad? Que el niño no debería de tener crisis anteriores sin fiebre, o que no haya debido de tener temperatura más elevada que la actual y no haya fiebre. Ejemplo, el niño viene con 38,5, presentó la crisis y más antes tuvo episodios febriles de 39 grados y no convulsionó, siendo más pequeño todavía, ¿no? Por lo tanto,
creo que me estaba alejando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa característica también. ¿En qué grupo etario dijimos 6 meses a 60 meses o 5 años? Hay un grupo en el cual nosotros vamos a encontrar, según la campana de Gauss, la mayor frecuencia de presentación. Y esa es la aproximada a los 18 meses. ¿Qué es lo que se dice en neurología? Se dice que si es que el niño presenta la primera crisis cercana a esta edad, la posibilidad que solo se mantenga como crisis febril en el tiempo es altísima. Y sabemos que la crisis febril pues tiene un entorno o una aura benigna hasta cierto punto. No la relacionamos con algo más, si hablamos de crisis febril en general, ¿no? Pero sí, estos episodios se presentaran en edades que están en las colitas de la campana de Gauss, ya sea menores de 6 meses o cercanos a esta edad o mayores a 3 años, la posibilidad de que este niño convulsione en algún momento sin fiebre y que ya la consideración sea diferente es alta. ¿Cómo se pueden presentar las crisis? Pues las crisis se pueden presentar de las formas como ven, ¿no? Los niños pueden tener crisis tónicas, uy, se fue. Pueden ser crisis tónicas, pueden ser crisis clónicas, tónico-clónicas, crisis atónicas, una más anterior. No, adelante, adelante. Más. Mucho más. No hay un patrón específico, pero sí se dice que las crisis atónicas, aquellas en las cuales... nos estamos yendo al final. Se entiende, ¿no? Que van a las primeras diapositivas. Y por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Tienen un porcentaje de presentación, digamos que las más frecuentes para presentarse son las que tengo actualmente, ¿no? Las crisis tónico-clónicas en la emergencia. Las crisis tónicas, puramente tónicas, pues se marca en 3%, las crisis atónicas son las de menor frecuencia de presentación, pero estas crisis se pueden confundir también con síncopes febriles, que es un diagnóstico diferencial de las crisis febriles. Y también pues hay las crisis tónico-clónicas de inicio focal, quiere decir aquellas en las cuales hubo la presentación de la crisis de manera focal, luego se generaliza con la tónico-clónica. Esta cifra, las crisis se pueden repetir en una misma enfermedad febril, 16%, dice. Según las estadísticas, se llega incluso actualmente hasta referir un 20% de probabilidad que se presente el mismo episodio. ¿Por qué se produce la fiebre? No vamos a hablar mucho de eso, todos tienen un amplio conocimiento fisiopatológico de ello, pero sí que podemos decir en cuanto a lo que es crisis febril, que ciertos indicadores, ciertos marcadores, interleucina 6, interleucina 1, beta, están relacionadas directamente. Se ha visto en los estudios, en la literatura, en los papers, que niños que presenten marcadores altos de interleuquina 1 beta en líquido cefalorraquídeo tendrían mayor probabilidad de presentar las crisis febriles. Y en el caso de la interleucina 6, en suero, en sangre ya directamente. ¿Qué más de rescatable aquí? Pues más nada, el origen de las crisis. Hablamos nosotros de que 3 situaciones que colaboran para la presentación de las crisis febriles. La primera, un cerebro inmaduro. La segunda, la presencia de fiebre, porque estamos hablando de crisis febriles. Y la tercera, un componente genético, que es lo que actualmente se maneja, como les he dicho, a partir del año 2000 en adelante. Puede ser un trastorno familiar en el tiempo, puede ser, se dice que, o se ha encontrado que aproximadamente en hasta un 30% de pacientes que presentan crisis febriles tienen algún familiar que tuvo en algún momento una crisis febril, ¿no? Y estos familiares están entre primer y segundo grado, más ojo. Se habla de herencia, sí, la herencia es variable. Algunas cifras dicen más para la herencia autosómica dominante con un patrón de penetrancia reducido. Actualmente se ha visto que este patrón de penetrancia es también multifactorial, multigenético, ¿no? De penetrancia variable es el término que utilizan. Por lo tanto,
Se han estudiado pues varias regiones de cromosomas, se ha visto varios marcadores que orientan a que las crisis febriles puedan ser estudiadas en grupos familiares, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo las clasificamos? ¿Cómo clasificamos a las crisis febriles? La clasificación clásica que se tiene, las crisis febriles simples y complejas, o las crisis febriles simples o típicas y las crisis febriles típicas. ¿Cuáles son las diferencias principales aquí? El tiempo de duración. Bien es cierto, la mayoría cuando experimenta, cuando ve un paciente con estos episodios, va a ver un niño con una crisis que dura pues entre 3 y 5 minutos. Pero la literatura ha establecido así, los consensos siguen manejando estos tiempos de 15 minutos, menores para las simples y mayores de 15 para las complejas. Para nosotros ya nos suena a otros tiempos. En las crisis febriles simples no debe haber recurrencia, no debería haber simple recurrencia de crisis en ese episodio febril. En las complejas, sí. Las crisis febriles simples son generalmente tónico-clónicas, tónicas o atónicas generalizadas. En cambio, en las crisis febriles complejas vamos a tener o inicio focal o toda la crisis se comporta con este componente focal. Y finalmente, en el crisis o el posictal que le decimos, no hay alteraciones en las crisis febriles simples. Son aquellos niños que vienen y que cuando ya llegan al hospital lucen bien. Es más, los vemos y decimos, pues sí, ¿tuvo algo? El niño luce bien. En cambio, en la crisis febril compleja puede haber alteraciones posictales. Estas alteraciones posictales van a depender, ¿no? Uno, puede venir un niño somnoliento, irritable todavía, pero en el transcurso de las horas eso ceder. O puede venir con alguna limitación motriz producto de una parálisis de TOT que viene a representar o incluso limitación completa del miembro, la fracción del miembro en mi cuerpo o todo el cuerpo en el supuesto que haya sido una crisis focal con generalización secundaria. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder definir el tipo de crisis en el que estamos con el paciente. Hablar en relación a las crisis febriles complejas en cuanto a qué se ha encontrado, porque son las que más nos preocupan en realidad. Las simples, no les vamos a pedir exámenes como van a ver, no vamos a hacer mayor cosa, sí los vamos a observar por los protocolos de manejo que se tiene, pues cualquier niño que viene con una convulsión, entre comillas, debe quedarse por lo menos 6 horas en observación para ver cómo es eso, si recurre, no recurre, si cambia el estado, si aparece algo más, si el niño tolera, si el niño puede ir a casa, cómo está la conducta de los padres, cómo están en el entendimiento de lo que les estamos explicando. Pero en las crisis febriles, el escenario ya cambia. ¿Qué? Porque ya lo vamos a ver como la posibilidad de que este paciente pueda recurrir más frecuentemente con las crisis y o puedan presentarse estas crisis de forma futura sin presencia de fiebre o incluso con febrícula, como refieren en algunos casos. ¿Qué se ha visto en las cifras? ¿Qué diagnósticos están asociados a estas crisis febriles complejas? Pues los que ven en esta barrita, ¿no? A la cabeza, como sabemos, las virosis. Luego, los cuadros de faringoamigdalitis, otitis media, gastroenteritis aguda, infección urinaria, y luego pueden seguir bacteremias, postvacunales, varicela y hasta neumonía. Tenemos una gran variedad, pero dentro de ellos, la mayor frecuencia de presentación suele ser esa. Una vez que nosotros tenemos al paciente que ingresa por la emergencia, ya sea con crisis o sea en un posictal, pues vamos a proceder a la evaluación. ¿Qué requiere esa evaluación? Como siempre, una historia clínica completa. Va a ser la madre del diagnóstico aquí y en cualquier latitud en el planeta. La historia clínica completa debe ir acompañada de una exploración general. Digamos que tenemos que ser un poquito más exquisitos en esa evaluación neurológica, ya sea esta evaluación en nuestro pueblo, nuestro mismo hospital. Hay que tratar de precisar el grado de temperatura que alcanzó el paciente. Eso es muy importante para ver si encaja o no en una crisis febril. Puede ser un paciente que llega a la emergencia y viene con una crisis de 10, 20 minutos de duración, todavía llega tomamos la temperatura en 7,9.
Entonces ya va perdiendo peso en ese sentido. El resto de la historia nos ayudará a dilucidar más claramente lo que está. La descripción detallada del episodio, como en todo, la cronología es muy importante, el detalle que se puede obtener, qué estaba haciendo, a qué hora, qué le dio, qué no le dio, qué vio, y obviamente todo el resto que se desprenda de ello para poder pedir algún examen adicional será en función a la causa de la fiebre en este paciente. Esperando la fiebre. Ojo. ¿Qué hacer? Y esta es una de las preguntas que siempre hacen los papás cuando vienen a la emergencia. ¿Qué hacemos? Doctora, si me vuelve a presentar, ¿qué hago? Pues siempre se les dice al médico, difícil, es fácil, pero obviamente cuando enfrentamos esa situación todo el mundo se altera y todo el mundo se pone pues aquí con los muñecos. Esta es una indicación para todos, para todas las edades y para todos los tipos de crisis, no solo para las crisis febriles, ¿no? Recomendar primero la postura en decúbito lateral. 2, proteger la cabeza. Una vez que se protege la cabeza, hay que ver la permeabilidad de la vía respiratoria, que no tenga nada en la boca, ¿no? Tendríamos que tener muy mala suerte para que el niño me haga la crisis y tenga un bocado en la boca, pues, ¿no? Hay que tratar de liberar eso y de precisar que la vía aérea está sin ningún tipo de alimento ni objeto que pueda obstruir la respiración, ¿no? Aligerar las prendas si es que tuviera alguna prenda ajustada. Garantizar la ventilación con el paciente. Y si estuviera haciendo movimientos a nivel de cabeza, que suele pasar a veces porque está un episodio en ese momento, poner algo para que proteja y no se golpee la cabeza. Como siempre les he dicho a los residentes y escuchan siempre cuando estamos conversando con los papás, a ver, el papá dice, no, es que no tengo nada, doctora, en ese momento me pasa en la calle. Pues cada uno se desprenderá de algo, alguna prenda de vestir y la acomodará y la pondrá debajo de la cabeza. Intentar tomar el tiempo es importante. Ver los detalles de cómo se está produciendo el episodio es indispensable para que la persona que vaya a hacer la evaluación y les pregunte ello pueda tener la mejor información posible y permita hacer el diagnóstico más preciso en el tiempo. ¿Qué hacemos ya nosotros cuando estamos en el área de emergencia? Y esto ya solo para el área médica, en el caso del manejo. Es un recordatorio simple que todos me parece que conocen y manejan. La vía aérea, la respiración, circulación, disfunción neurológica y la exposición, ¿no? Cuando tenemos nosotros que hacer algo más con el paciente, cuando tenemos que buscar algo más en el niño, ¿no? No voy a ahondar mucho allí, esto es algo conocido, se puede encontrar fácilmente en la literatura. También hay algoritmos, como estos, por ejemplo, este que van a ver y el otro, el próximo, que tenemos aquí. Todos obviamente tienen la finalidad de orientarnos, de saber qué hacemos. Para nosotros, en la práctica, recibimos el paciente, lo primero es determinar si es una convulsión febril o una crisis febril o no. Y para eso están las pautas que se han mencionado. El grupo etario, la temperatura, que si tiene datos adicionales o no, cómo fue la crisis. Eso es indispensable, no vamos a calificar, así tenga 40 de fiebre, el niño tiene 6 años, ya convulsionado media hora, no califica ya como crisis febril. Entonces, es sencillo, solo que en ese momento no siempre tenemos el recuerdo de los criterios. 2, si hemos calificado ya al paciente con una febril, lo que vamos a hacer es la conducción. Y para la conducción necesitamos precisar qué tipo de crisis es. ¿Es una crisis febril simple o es una crisis febril compleja? Si es una simple, vamos a hacer la observación que ameritaría el paciente, ¿no? Acá estamos con las crisis febriles. Aquí viene ya en el posictal. Aquí está en el periodo ictal. Obviamente, si yo tengo a bien tratar el paciente y viene con la crisis, lo que voy a hacer es todo el manejo que habíamos referido anteriormente, ¿no? Incluso con la aplicación de las sustancias, allí vamos a precisar un poquito luego. Pero si el paciente ya viene en su periodo posictal, ¿no? Yo tengo que definir una crisis febril simple o compleja. Si es una compleja, ya voy a tener definitivamente que observar o incluso hospitalizar dependiendo de los antecedentes que me traiga, así sea solo una crisis febril, pero si tiene la etiqueta de compleja ya la visión es diferente. Pero si es una crisis febril simple, el paciente tiene un cuadro de fiebre identificable,
Es más, ese es el segundo episodio, doctora. El anterior no lo traje porque el anterior pues fue más breve que este y se pasó y yo lo vi bien, pero ahora ha vuelto a repetir y por eso lo estoy trayendo, ¿no? Entonces, esos pacientes, nosotros en los protocolos actuales, porque estos dos son europeos, ¿qué es lo que pretendemos siempre? Los protocolos a nivel Latinoamérica dicen observación, mínimo 6 horas, porque sabemos que ninguna crisis es normal. Lo normal es que nadie convulsione, pero si el niño presentara una convulsión, pues lo que tenemos que hacer es observarlo para ver cómo va luego. En el caso de la medicación aceptada aquí y en cualquier parte es el uso de las benzodiazepinas. Nosotros no trabajamos con las rectiolas de diazepam, que las tienen en otras latitudes, ¿no? Las rectiolas son como las de que contienen glicerina, que han visto, había un producto para manejar a los niños estreñidos y que venían en rectiolas. De esa misma manera también existe la provisión del diazepam en rectiolas y pues en otras latitudes se entrena incluso a los papás para que puedan o estén capacitados para poder aplicar el diazepam vía rectal a los pacientes, ¿no? Y como se manejan en emergencia y el personal médico lo hace muy bien y es por eso que van a encontrar la denominación de diazepam rectal a 0.5 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Se puede aplicar las benzodiazepinas, en este caso ya sea diazepam, ya sea midazolam o lorazepam van a encontrar en la mayoría de las guías a nivel internacional. Estas de tipo europeo pues manejan, igual que nosotros, el diazepam como primera instancia. Algunos que tienen midazolam prefieren el midazolam al diazepam, ¿no? Nosotros aquí, que yo sepa hasta ahora, solo tenemos el lorazepam oral, no tenemos el inyectable, menos vamos a tener pues en spray o para vía nasal, ¿no? Si es que yo he administrado mi primera dosis al paciente, debo observar siquiera entre 3 a 5 minutos para poder hacer una segunda aplicación si es que el paciente siguiera con la crisis, ¿no? Estamos terminando de aplicar la primera y estamos observando y estamos cargando si es que el paciente todavía estuviera persistiendo con la crisis, ¿no? Se dice que hasta 3 veces podría aplicarse, la mayoría de veces con la primera cede, felizmente, esta situación, ¿no? Igual aquí hay un poquito más de detalle que yo creo que se van a proporcionar las diapositivas, así es que los van a poder ver con un poquito más de precisión, pero al final todo va allí. ¿Hay alguna situación que lleve a manejar una sustancia mejor que otra en cuanto a los antipiréticos? Porque obviamente si el paciente viene con fiebre, hacemos el abordaje inicial, determinamos qué es, pues vamos de la mano comparando, mejor dicho, manejando también el cuadro febril, ¿no? Y para eso siempre está la pregunta, siempre está la duda, ¿le damos o no le damos uno, le damos el otro, preferimos uno o qué, ¿no? Este estudio no tiene continuación, como ven es del 2000, menos del 2010, 2008, hay algunos papers que lo han publicado justo en ese año, otros en el año siguiente, pero es el único estudio que yo encontré hasta la fecha que compara el uso, y en este caso de antipiréticos, de ibuprofeno, metamizol, nimesulide y paracetamol en niños. Diferencias estadísticamente significativas no se han visto. Se puede usar la que desee, obviamente. Uno va a tener en cuenta si hay diagnósticos de fondo en el paciente, ¿no? Si es un paciente pues que tiene un cuadro respiratorio diagnosticado ya, un cuadro crónico, pues habrá que tener en cuenta también para poder administrar la medicación, ¿no? Es más, está allí, 2008, está el detalle que da. Hablaba en algún momento esta precisión del metamizol, ¿no? Y van a escuchar quizás ustedes también que nosotros preferimos el uso del metamizol en aquellos niños en los cuales no es fácil detectar la fiebre. En los niños que vienen con crisis febriles recurrentes y en el cual dice la mamá, yo me doy cuenta que tiene la fiebre, doctora, cuando ya ha convulsionado mi hijo. Siempre me doy cuenta de eso, es la tercera vez y recién, ¿no? Entonces, en esos niños, en los que obviamente se enseña a la mamá a tomar la temperatura, se recomienda este tipo de manejo, porque solo es generalmente 1 o 2 dosis, el resto de manejo ya va a ser con la sustancia que todos conocemos, que es el paracetamol, que es el que se prefiere para el manejo de la fiebre. ¿Qué factores nosotros tendríamos que tener en cuenta y que nos harían pensar en que este niño que ha presentado un primer episodio podría presentar otros más luego, ¿no?
Entonces, los factores de riesgo de recurrencia son, habíamos dicho ya algo de esto, aquí lo ha precisado, si el niño tiene menos de 15 meses, por ejemplo, si hay familiares de epilepsia en el niño, si hay familiares de primero, algunos dicen hasta segundo grado, con antecedentes de crisis febriles también. Si es que el niño asiste a tipo de entorno como las guarderías, las cunas, y si ese niño ha tenido los frecuentes, también sería un riesgo en la recurrencia. Y obviamente si la temperatura baja, crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá le toma la temperatura y encuentra pues un menos una o dos líneas de 38, ¿no? Pero a los pocos minutos el niño comienza a convulsionar. Y cuando la mamá, si es que le vuelve a tomar la temperatura, encuentra 38,5 ya, ¿no? Este tipo de situaciones haría de que se tenga en consideración la posibilidad de recurrencia de crisis. Ahora, si nosotros, tomando estos 5 factores, encontramos o queremos ver cifras, decimos, si no hay ninguno de estos, el 10% podría presentar crisis nuevamente. Si hay 1 o 2 factores, el porcentaje se eleva ya hasta 25 a 50%. Y si encontramos 3 o más, el porcentaje de recidiva en ese paciente para próximas crisis febriles sube hasta el 50%. Mucho de lo que nosotros obtengamos dentro de la historia clínica. Aquí una posición en relación al tiempo de observación, a quienes sí y a quienes no, eso está también. Tenemos una crisis febril simple y es el primer episodio y el niño tiene menos de 18 meses, se recomienda la observación en el establecimiento al que haya acudido. Si el niño tiene más de 18 meses y es el primer episodio en una crisis febril, según lo que dice esta literatura, pues no necesariamente debería de quedarse en observación. Esto siempre y cuando el paciente tenga un estado aceptable o esté completamente recuperado luego del episodio, ¿no? Y hacer la educación sanitaria. ¿Qué es la educación sanitaria? Informar a la mamá de todo lo que ha pasado, de la posibilidad de los riesgos, de cómo tiene que trabajar en cuanto a la fiebre en relación a la presentación de este tipo de eventos nuevamente. Si el episodio es el siguiente, ya no es la primera crisis febril, sino es la segunda, la tercera o la cuarta, no lo sé, y él tiene antecedente de haberse recuperado pronto y lucir bien, no dice que no sería necesaria la observación. La verdad es que aquí nosotros a todos los dejamos y es lo más recomendable dejarlos en observación. Si es una crisis febril compleja, siempre va a la observación. Y si es una primera crisis febril en ausencia de historia familiar, quiere decir que nadie en la familia nunca tuvo crisis, pues también la observación es recomendable. Finalmente, ¿a quiénes debemos referir? Si yo estoy en mi puesto, centro de salud, con todo lo dicho y con todas las precisiones que se han mencionado, primero, niños con crisis febril recurrente. Esos son los que tienen que ser derivados a una evaluación. Si soy médico general, pues por lo menos al pediatra, y si es el pediatra y tiene algunas dudas en relación a este niño, pues ya también a un hospital de mayor complejidad. 2, niños con crisis febril compleja o atípica, que acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué? El porqué de esto. Niños con estatus epiléptico febril, si lo denominan generalmente estatus febril, ¿no? Quiere decir aquella crisis que ha demorado más de lo esperado, más de los 5 minutos, más de los 15 minutos según la definición antigua que no cambia hasta ahora pese a la revisión de los consensos. Niños con sospecha de infección del sistema nervioso central. Definitivamente, si yo tengo fiebre en mi niño, convulsión y sobre eso encuentro un signo meningio, no. Definitivamente este ya no es una crisis febril, sino de una neuroinfección. Aquellos niños que hayan recibido tratamientos antibióticos previos, y ahí sí hay una precisión importante. Las crisis febriles idealmente deberían de presentarse dentro de las primeras 24 horas de iniciado el proceso febril. Ejemplo, inició la fiebre ayer en la noche y el niño convulsiona hoy en la mañana. Pero si el niño presenta la crisis pasadas las 24, 48, 72 horas, ya vamos alejando la posibilidad del rótulo de crisis febril. Es más,
Si ya le pusieron alguna medicación antibiótica por el episodio 1 o 2 días antes, también deben ser referidos, porque esto podría estarnos enmascarando algún cuadro que no necesariamente está siendo visto de forma clara en ese momento. Aquellos niños que presentan crisis después de las 48 horas de fiebre, a eso me refería en minutos antes. Ya pasa las 48 horas y va alejándose. Entre más se aleje la presentación de la fiebre, de la crisis, del inicio de la fiebre, yo ya voy pensando de que la crisis febril es lo secundario, lo terciario o lo último que voy a pensar en ese paciente. Y obviamente si las crisis se presentan en niños menores de 6 meses y o temperatura menor de 38 grados. Me parece que es todo lo que tengo en este momento. Pues sí, ahí quizás para que quedemos. Y quedo a disposición para las preguntas que tengan a bien hacer, que aquí hay un montón de preguntas que creo que las voy a escuchar.